Hola, ¿cómo están? Soy parte de esas generaciones que accedieron a notables títulos de la literatura hispanoamericana, como Pedro Páramo, de Juan Rulfo, o a libros fundamentales de las ciencias sociales, como El Capital, de Karl Marx, a través de las ediciones, pasados los años 50, desde que estuvo en Chile el Fondo de Cultura Económica. Quizás pasando el tiempo vivimos el momento notable, otro hito para el Fondo de Cultura Económica, cuando en los próximos meses se presente en nuestro país El Capital, en el siglo XXI, de Tomás Piketty. Todo esto quizás un arbitrario pretexto para conversar de esa rica historia del Fondo de Cultura Económica con su director y gerente general en Chile, Julio Sau. Julio, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Somos antiguos socios con el programa Off the Record desde sus primeros tiempos. Así es. Y si bien el fondo está cumpliendo 80 años con apoyo del Estado mexicano, yo lo felicito por cumplir 18 sin ninguno de esos apoyos. Gracias, Julio. Ahora, a propósito de esto, 80 años. Quizás no todos saben que cuando hablamos del Fondo de Cultura Económica y su importancia, hablamos de un fondo editorial con sede en México, pero tiene 9 filiales, Así es. desde España, Estados Unidos, Brasil, Argentina, en fin. Y le debemos tanta lectura. Sobre todo, yo hacía referencia muy arbitraria a esos textos de ciencias sociales tan fundamentales en la década de los 60, los 70. Pero yendo un poco al origen, no es común hablar de una editorial con apoyo del Estado, como tú decías recién, sobre todo en Chile, aunque tenemos una reminiscencia notable, de la cual también se habla poco, como lo que fue la editorial Quimantú. Pero desde el punto de vista, estoy hablando del subsidio no económico, sino del subsidio al acceso a la cultura. ¿Qué relevancia sigue teniendo a estas alturas del siglo XXI el Fondo de Cultura Económica? Sí, es una buena pregunta porque son 80 años de historia, por lo tanto de 80 años de tanto de historia interna de una editorial como del mundo político en el que se desarrolla. En ese intertanto nacieron y murieron muchas editoriales del Estado en América Latina, importantes. Entre ellas una en Chile, no te olvides que Andrés Bello era una editorial del Estado, Claro, claro. hasta su quiebra. Entonces, lo grandioso en México, a mi juicio, es que esta editorial, que nace con el propósito principal de permitir el acceso a obras de economía, por eso se llama Fondo de Cultura Económica. Claro. No es que los libros sean demasiado económicos, ojalá lo pudieran ser, sino que la cultura de la economía, pero luego se diversifica hacia todos los campos de la cultura realmente. El origen es, después de la Revolución Mexicana, la necesidad de permitir el acceso a la cultura. En ese tiempo el 60% de la población mexicana era analfabeta. Y permitir el acceso a la cultura solo era posible con una editorial que subsidiara los libros y los permitiera a precio barato y en todos los campos de la cultura. Y recibe un apoyo, nace en 1934 y recibe un apoyo formidable que yo creo que explica una buena parte del esplendor posterior del fondo, de la intelectualidad española que llega a México gracias a que el gobierno mexicano rompe con la dictadura de Franco y acoge prácticamente a todo el gobierno español y a toda la intelectualidad española. Y si tú haces una comparación con Chile, que es interesante, también a Chile llegan españoles refugiados, está el gobierno del Frente Popular también, pero aquí la derecha estableció un veto para impedir que llegaran intelectuales a Chile. De manera que
decidió incluso las profesiones, pescadores, artesanos. Fueron excepciones algunos artistas. Algunos se colaron, claro. porque también Neruda logró colar a algunos, y otros se convirtieron después en intelectuales aquí porque eran muy jóvenes, pero no tuvo la riqueza intelectual que tuvo en México y que permitió que el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México, que lo crearon ellos, una gran institución cultural mexicana, y la Universidad Nacional Autónoma de México, despegaran culturalmente hasta ser lo que son hoy día. Ahora hablamos de esta relación de México, América Latina y México y Chile. En Chile el Fondo de Cultura Económica tuvo tremenda importancia y relevancia hasta el año 73. Ahí se produce, fundamentalmente por el quiebre de relaciones entre la dictadura y el gobierno mexicano, el empobrecimiento de la actividad del fondo en Chile hasta el retorno a la democracia. Pero yo, haciendo esta referencia al exilio, y ahí vamos un poco a tu historia personal, tú estuviste 15 años haciendo clases en México. Sí. Y nutriéndote de esa riqueza, de ese entorno cultural que después lo has podido vaciar en distintas etapas en el Fondo de Cultura. ¿Cuánta conciencia crees tú que existe hoy día en Chile de esa relación? Hoy día el tipo de relaciones que se dan entre los países y nuestra cultura se han atomizado tanto que se pierde esa visión que yo recuerdo, por lo menos los 70 era tan fuerte. Y yo creo eso. Nosotros leíamos en nuestro tiempo toda la vida, la política cultural, a través de la mediación cultural. La verdad. Es decir, el Fondo de Cultura estaba con sus libros aquí. Estaban, bueno, todas las editoriales que podían llegar. Y la lucha era de lucha de ideas. O sea, debates universitarios, debates desde el colegio secundario, realmente. Y eso fue cambiando, obviamente, con el empobrecimiento cultural que implicaron las dictaduras en América Latina, y de los cuales se ha emergido con lentitud. Y luego el neoliberalismo, que te impone patrones que son aculturales, realmente, a mi juicio. De manera que una editorial como esta subsista y continúe en su intento de difundir la cultura, creo que me tiene muy satisfecho. Y claro, para los exilados chilenos, México fue efectivamente un refugio formidable, fundamentalmente en la universidad. En la universidad, en todos los campos, hubo incluso de ciencias, de economía, de ciencia política, de literatura y hasta de idiomas. Hubo chilenos que tuvieron allí el espacio que no habían tenido en Chile, muchos de ellos, por la edad en que llegamos, otros para continuar su carrera y cimentarla allí, como Eduardo Noboa Monreal, por ejemplo, que hizo un gran aporte al desarrollo del estudio del derecho en México, poco conocido aquí, y nadie se acuerda mucho de Noboa Monreal, pero fue muy importante, como tú sabes, dentro del proceso de la Unidad Popular. Bueno, de ese catálogo histórico y de este rol particular que sigue jugando el Fondo de Cultura Económica al cumplir 80 años y 60 en Chile, seguimos conversando en un minuto con Julio Saúl. 13C, con el auspicio de Banco Estado, de Chile, de los chilenos, Universidad Central, Editorial Planeta y Fondo de Cultura Económica, está presentando Off the Record. Julio, conversábamos de la importancia del fondo en esta relación cultural y fundamentalmente desde el origen en las ciencias sociales y en la economía, pero como tú decías, el fondo se ha diversificado y en Chile hoy día muchos lo podrían identificar hasta por su simbología con la poesía de Gonzalo Rojas, por ejemplo, que es el nombre de la sede de la librería central del Fondo de Cultura. Este año que estamos celebrando centenarios, está en el catálogo Poemas para la calvicie de Nicanor Parra. Estuvo acá de visita a propósito de los 100 años de Octavio Paz, Fabián Bradú, con quien conversamos de esa relación de Octavio Paz con los escritores chilenos. ¿Cómo se proyecta este catálogo hacia la narrativa, el ensayo y la poesía? ¿Y cómo la ves tú ya inscrito en este complejo escenario de la industria del libro en Chile? Muy bien.
Y yo creo que ahí se da un fenómeno interesante. La variable literaria del fondo en general, a partir de México, está orientada principalmente a la poesía y el ensayo literario, más que a la novela. Porque novela no compite con las grandes transnacionales que hacen inversiones muy fuertes para tener bestseller, para proyectar al escritor. El fondo no hace eso. En cambio, en poesía sí que ha tenido desarrollos importantes. Y en Chile mismo, esto sí, tú tocabas mi caso personal, efectivamente, yo me hice cargo de la filial del Fondo de Cultura en Chile inmediatamente después de que se reanudan relaciones diplomáticas entre México y Chile, que no había, y por lo tanto el fondo prácticamente no estaba en Chile durante toda la dictadura. Claro. Tenía su oficina chiquita, tenía rentado o arrendado su local de ahora a una armería grande, donde se probaban en el espacio donde ahora es la bodega, en el subterráneo, era un polígono de tiro, y entonces era una coexistencia de armas y de cultura muy singular, que terminó el fondo recuperando su local, y yo me di cuenta, ayudado por asesores naturalmente, que había un vacío importante en Chile. Chile es un país grandioso en poesía. Escritores que ya habían producido sus principales obras para esa fecha, pero no estaban en el mercado del libro. O sea, no estaban las obras de Nicanor Parra, ningún libro, ni de Gonzalo Rojas, ni de Enrique Lin, ni de Jorge Teillier, ni de ninguno prácticamente. Estaban en las librerías de viejo con precios bastante altos. Entonces había una especie de hambre de los jóvenes, de las nuevas generaciones, por acceder a esos poetas. Y los poetas, por fortuna, estaban vivos todavía, excepto Lin. Los demás, Oscar Hahn, casi todos estaban. Entonces yo diseñé una colección de poetas chilenos, de antología, donde tomaba lo mejor, o la selección que hiciera la persona que la hacía, y empezaron a venderse muy bien, porque era el acceso de los jóvenes a esos poetas que ellos habían oído, o habían accedido a algún libro por casualidad, pero ahí estaba lo más importante de su obra. Creo que eso sigue siendo el libro más vendido del Fondo de Cultura. Hoy día lo vi porque hicimos recién una oferta, ¿sí? Nicanor Parra con poemas para combatir la calvicie, y Gonzalo Rojas increíblemente con un librote que es toda su obra, que se llama Íntegra, pero que se vende muy bien. Ahora, eso es notable porque lo conversamos otro día con otro editor. Esta idea de que Chile, siendo un país de poetas, se supone que la gente no lee. Pero tú contabas recién de esta venta que ustedes hicieron especial, y ahí se nota cuál es el tipo de hambre que hay y que se traduce poco en lo mediático eso. Así es. Fue una venta hace 2 días, conmemorando los 80 años del fondo. 2 libros por uno. Usted paga el libro de mayor precio y se lleva otro de un precio inferior del fondo. Se vendieron 2.300 libros en un día. Y la mayor parte de las colecciones de filosofía y sociología. Y libro infantil, que es otra de las cosas que el fondo que tienen notables se ha abierto. Ahí La detrás vida un Santi, obsequio. Andrea Maturana y Francisco Javier Olea. Claro. Y tiene acá Economía y Sociedad de Max Weber, que es el libro más importante de las ciencias sociales, ¿no? Así, del siglo XX, Del siglo XX, apareció así como... Y esta es una nueva edición que el fondo hizo. Pocas editoriales pueden darse ese lujo de hacer una nueva edición basada en la última edición alemana, que se demora. Es una enorme inversión que se hace para un libro que obviamente no va a ser negocio, pero que llena un vacío como para ser el libro más importante de ciencias sociales del siglo XX. Ahora, yo partía haciendo esta relación arbitraria entre lo que significó, por lo menos para uno como lector, tener ese libro de tapas naranjas del Sí, Capital sí. de Karl Marx, y hoy día saber que es la traducción al español de este gran libro de la ciencia social, el Capital en el siglo XXI de Piketty, lo traduce
el Fondo de Cultura y se presenta en Chile un gran libro, un debate que es internacional porque es el gran tema de la desigualdad y que rompe una serie de mitos sobre la meritocracia en la economía de mercado. ¿Qué expectativas tienes tú respecto de ese libro? A propósito de hablar de esta mezcla de resaltar la ciencia social y también de un mercado que puede ser interesante. Sí, sí, es interesante. Es un libro, efectivamente, no con tantas páginas como El Capital en todos sus tomos, pero un libro de 700 páginas, con mucha estadística, que demuestra, al parecer de manera difícilmente rebatible, porque ya tiene traducciones como a 9 idiomas, pronto va a aparecer en chino, y que demuestra efectivamente que el crecimiento económico en 2 siglos que se miden en países desarrollados exclusivamente, o sea, toda Europa y a Japón y Estados Unidos, mientras el crecimiento promedio en 2 siglos abarca una serie estadística impresionante de 2 siglos, crece en un promedio del 1%, el rendimiento del capital crece en 5%. Es decir, eso implica que por más crecimiento que haya, el capital va a ser cada vez más concentrado en pocas manos y la proporción con el crecimiento económico es completamente asimétrica. Y eso no tiene solución si no era con la revolución socialista soñada por Marx, o él ya no piensa en revolución socialista, pero dice un impuesto al 1% que controla la gran parte del capital mundial, un impuesto mundial fuerte, que también no deja de ser una utopía política adaptada al siglo XXI y resistida y muy temida en todas partes, porque la reacción en contra de ese libro ha sido fortísimo, del Wall Street Journal, del Sí, notables crónicas haciéndolo. Vamos a ver qué sucede acá. Otro aporte que agradecer al Fondo de Cultura. Vamos a estar atentos en ese tiempo para ver cómo conversar de lo que pase con ese fenómeno o con las omisiones de ese fenómeno que suelen suceder en nuestro país. Por ahora nos quedamos con las ganas de seguir conversando más con Julio, pero sabemos, como decía él, que desde que partió este programa hemos sido y seguiremos siendo amigos y atentos a estos continuos y permanentes aportes que hace el Fondo de Cultura a nuestra actividad cultural y literaria. Muy bien, muchas gracias por la invitación y espero volver a ser invitado. Va a volver y felicidades por este aniversario. Y a ustedes los esperamos en una próxima emisión de The Record, ojalá con una conversación como la de hoy que nos deja con el apetito para seguir conversando. Ustedes lo harán en casa y dentro de un minuto encuéntrese con Cine Off. .cc, con el auspicio de Banco Estado, de Chile, de los chilenos, Universidad Central, Editorial Planeta y Fondo de Cultura Económica, está presentando Off the Record. Miguel Ángel Vidaurre, toma 2. Nuevamente. Continuamos. Bueno, ahora queremos conocer un poco de qué es tu productora, Spectra Films. Sí. O Factoría Spectra, como le decimos. O Factoría nosotros. Spectra, que tú realizas con Paulina Obando. Con Paulina Obando, tu distinguida Así es, primera dama. pareja, primera dama. Y productora.
gato y niño también. Gato y Son niño. parte de la Sí, productora. no, Cuéntame un poquito, zoológico. yo te veo, te sigo mucho por Facebook Ah. y veo mucho tus fotos y cosas que pones ahí Son raritas. de Spectra. Cuéntame un poquitito cuál es el fondo, cuál es el leitmotiv de tu productora. Mira, nosotros nacimos hace algunos años atrás, diría como con dos direcciones. Una era, y que de alguna manera sintetizaban mis contradicciones personales, como todas. Una era tratar de desarrollar un área vinculada a un cierto cine fantástico, que de hecho yo por darme las de intelectual, denominada fantasmático. Ya. ¿Te puedo explicarlo? Son pocos minutos. Claro, No. unas charlas. Claro. Y después, y otra zona que tuviera que ver con la producción de documentales, pero documentales que tuvieran algún tema de motivación, sobre todo de mayor presencia material, es decir, sobre todo el tema del archivo, o cierto nivel de experimentación, o una idea de ensayo documental. Esas eran como las dos ideas. Sustentaba ambas ideas una atención permanente que tenía que ver con inventar formas de bajo presupuesto, tratar de sacar obras relativamente a cierta velocidad, digamos, no por cantidad, sino por sistema, digamos, por mantener un ritmo, digamos, claro. ¿Sí? Y fundamentalmente tener ciertos elementos de placer en esta producción. Era un tema como muy claro para mí y para Paulina, es decir, sabíamos que no íbamos a ganar, nos la vi ahí, teníamos que hacer otras cosas y las hacemos, digamos, y sobrevivimos de otras vías, pero queríamos que ese espacio quedara como un espacio de placer compartido por los dos, ya que es un tema más familiar, hay un tema amoroso, hay un tema de placer, y yo soy un gran defensor de esa zona, digamos. Una primera parte yo creo que la cumplimos de alguna forma, es decir, con la factoría hemos sacado 2 películas de ficción raras, digamos. La idea de lo fantástico es justamente crear películas fantásticas más bien de forma que de contenido, es un tema que es una cierta visión, es decir, menos tema y más atmósfera, digamos. Y ahora hemos estado más derivados hacia el tema de la búsqueda documental. El año antepasado ya salimos con Marker 72, que la comentábamos acá. Sí, claro. Y ahora entramos en una fase que yo al principio me anduve angustiando un poco porque la consideraba medio improductiva, pero con el tiempo me he dado cuenta que tiene que ser y que tiene que ver con comenzar a crear como mapas de producción. Hemos estado como, de alguna forma, incluso lo que tú decís de las fotos en Facebook, a todo ha resultado ser parte de procesos de investigación paralelos, digamos, en temas de estéticas, en temas de búsqueda, en temas de ciertas temáticas que me parecían interesantes y que no. El juego de postular a fondo, el juego de ir a festivales, el juego de hacer talleres. Lo digo juego porque hay un tema ahí de asada, hay un tema de presencia, etcétera. Pero creo que todo eso ha ido ayudando a ir instalando una cierta identidad que espero que se encarne ya pronto en un par de proyectos. Ahora, tú hablas de archivos. ¿Eso es fundamental? una ¿Es buena como parte. la materia prima? Se ha convertido gradualmente y por eso yo creo que también se detuvo un poco la marcha inicial, digamos. La idea inicial era hagamos documental, pero después comenzó un tema, yo tiendo a darme demasiadas vueltas quizás, y eso hace que a veces resulte y a veces no, pero el tema del archivo comenzó a convertirse en un tema muy importante. Tú El tenías tema... el proyecto de Dean Reed. Yo estoy con él, eso? tengo una polera, Por favor, tengo una primer polera plano de ahí, gringo ahí, mira, ahí está. el gringo. Es un tema que ha ido derivando justamente a propósito de estas búsquedas, porque comenzó siendo un proyecto que de hecho nos fue bien en ciertos fondos, postulamos al festival. Esas conversas que a veces son sanas, a veces te confunden demasiado también. Pero al menos para mi proceso me fue llevando a que fuera abandonando la línea inicial, que era más bien una línea de registro, de mucha entrevista, de filmación, etcétera, digamos. Y comenzar a buscar otra vía que tuviera más que ver con rescatar algunos archivos de este personaje, de este cantante gringo de la época Lupe y que tiene otras cosas, recuperar ese material y hablar desde ahí. Eso da otros tiempos, digamos. Hay que buscarlos, es más un tema como de archivista, digamos, como que me he ido convirtiendo un poco en eso. Te permite ir masticando esto, digiriéndolo. Sí, y abriéndote a otros temas, digamos. Es decir, el tipo de Reed tiene una película que filmó, bueno, hay que tratar de ubicarla, conseguirla, pedir ciertas autorizaciones, o no, Su paso depende. por la Unión Soviética. Su paso por la Unión Soviética, donde aparece en televisión. Todo eso es archivo, digamos, todo eso es archivo, hay muchas fotos.
Y también empezar a discutir que yo no quiero hacer la biografía de Enrique. Yo no soy un experto en Enrique. O sea, tampoco creo que deba hacerlo. O sea, creo que él es un archivo. Y ese archivo hay que activarlo para que hable, además de otras cosas. Va a hablar de ciertas fantasías de los socialismos, va a hablar de cierta mirada del UP, va a ser otra mirada, esto que nosotros hemos llamado como miradas laterales, digamos, que nos interesan trabajar. Así ha sido también ahora, por ejemplo, con un tema que estamos, con un proceso de investigación de, por ejemplo, del nazismo en Chile. También no ha llegado mucha gente, hay mucha gente que quiere hacer entrevistas, pero paremos, que tampoco quiero, pero hay fotos, o sea, se convierte como en una búsqueda, hay alguna imagen chiquitita que me muestre una marcha, hay algún registro, hay algunos libros, hay algunas cosas. Me está interesando más eso, no por esquivar la entrevista, creo que es sumamente válida la entrevista, pero creo que es válida en el documental en la medida que es una entrevista que tiene un peso fuerte, o sea, incluso hay documentales que son una sola entrevista. Sobre todo alguien que está involucrado probablemente. Además, hay que sea muy potente, porque si no es muy fácil caer en el periodismo, digamos, sin tener un tema con el periodista, pero se supone que uno hace documental porque no está haciendo periodismo, o sea, tendría que haber una diferencia, no de grado, digamos, pero sí tiene que haber una diferencia de propuesta, porque si no, estarían estorbándose uno a otro, digamos. Entonces yo creo que eso claro, eso va creando que en la factoría que quizás se dilaten un poco los tiempos, pero yo creo que es un tiempo necesario en el fondo, para masticar esto, para ir encontrando estos caminos, ¿no? Y saber en el fondo qué quería hacer. Si yo creo que yo me detuve porque dije, ya sé que también hay que decir, ya, ¿vale la pena, digamos, hacer todo esto de la manera como lo hacen todos o tratar de encontrar algo así como tu pequeña voz, digamos, tu pequeña mirada? Esto es parte ya de tu vida. Entonces, claro, uno vive de otra cosa y esto es como esa cosa rica que la va haciendo y la va demorando porque tampoco la quieres terminar de alguna manera. Claro, ¿no? Claro, de alguna manera se convierte en una... Es un trabajo diario. Sí. O sea, ni siquiera se hace un trabajo. Y no aunque se hace suene con tiempos, terrible. ¿no? Con plazos. Es difícil trabajar así, claro. A pesar de que estáis dentro de ciertos marcos que te condicionan eso, pero generalmente, claro, no se calzan esas... Son como la premura los planes quinquenales. Obligado, claro. El plan quinquenal. Mi plan quinquenal no, es un fracaso. Claro.